buenas tardes, soy Mauricio Aguilar y voy a hablarles de la unidad 4 de hidrología superficial en la que tocamos los temas de evapotranspiración, evaporación, medición de la evaporación y su uso consultivo. Empezaré a hablar por la evapotranspiración. Este tema consiste en la evaporación y la transpiración del agua en los cultivos. Me traté de centrar en algo y me centré en los cultivos para poder darle un sentido a este tema. Para poder entender la evapotranspiración necesitamos entender qué es la evaporación y la transpiración, que en sí vendrían siendo lo mismo, pero son completamente diferentes o se dan de diferente manera. La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial. A diferencia de la ebullición, la evaporación se puede producir a cualquier temperatura, siendo más rápido cuando más elevada sea esta. Esto quiere decir que cuando la temperatura ambiental es muy elevada, la evaporación de ya sea de los océanos, lagos, ríos y etcétera, se evapora de manera más rápida. ¿Por qué es diferente de la ebullición? Porque cuando hablamos de la evaporación por ebullición, hablamos de que el agua tiene que estar o se evapora a diferentes temperaturas conforme a la presión atmosférica que este líquido tenga. A mayor presión, mayor evaporación con menor temperatura. Espero que se haya entendido. Cuando existe un espacio libre encima de un líquido, una parte de sus moléculas está en forma gaseosa. Al equilibrarse la cantidad de materia gaseosa, se define como la presión de vapor saturante, la cual no depende del volumen, pero varía según la naturaleza del líquido y su temperatura. Si la cantidad de gas es inferior a la presión de vapor saturante, una parte de las moléculas pasa de la fase líquida a la gaseosa. Eso es la evaporación. Con la presión de vapor igual a la, Cuando la presión de vapor iguala a la atmosférica se produce ebullición. En hidrología es una de las variables hidrológicas importantes al momento de establecer el balance hidrológico de una determinada cuenca hidrográfica o parte de esta. Pasamos con la transpiración. La transpiración es la evaporación del agua en la superficie de los organismos que viven en tierra firme, tanto de plantas terrestres como los hongos, como los animales terrestres transpiran. El animal transpira por medio de su piel. En muchos mamíferos, la evaporación del sudor es la base de la refrigeración corporal, uno de los procesos que permite regular la temperatura, sobre todo en ambientes cálidos o en momentos de alta actividad física. La transpiración es un proceso fisiológico que está controlado principalmente por el sistema nervioso. Cuando en los seres humanos es excesiva, se conoce médicamente como diaforesis, que vendría siendo la calentura. En las plantas, el agua llega a una gran cantidad a las hojas absorbidas por las raíces, pero de la misma, solo una pequeña parte se utiliza en la fotosíntesis. El resto pasa al exterior en forma de vapor, proceso conocido como transpiración vegetal. Si la evaporación constante del agua se detendría, la circulación ascendente de la savia bruta y de la planta no recibiría los nutrientes minerales que se encuentran en el suelo. La evaporación es un mecanismo por el cual el agua de vuelta a la atmósfera se forma de vapor en su sentido más amplio. Involucra también la evaporación de carácter biológico, que es realizada por los vegetales conocidos como transpiración y que constituye, según algunos, las principales fracciones de la evaporación total. Sin embargo, aunque los dos mecanismos son diferentes y se realizan independientemente, no resultan fácil separarlos, pues ocurren por lo general de manera simultánea. De este hecho deriva la utilización del concepto más amplio evapotranspiración que engloba ambos. Para el que no lo entendió, la transpiración vegetal consiste en que las plantas o los vegetales transpiran el agua que no utilizan y esta misma se pasa a evaporar. Por lo tanto, ocurren al mismo tiempo, por eso es que se engloba o se toma en cuenta como evapotranspiración.
porque cierta parte del agua es absorbida por la planta y el resto es evaporada por transpiración o evaporada del suelo. También se tiene que tomar en cuenta que cierta parte del agua que entra dentro del ciclo hidrológico es absorbida por el suelo y es por canales y ríos subterráneos. Ahora trataré de hablarles de factores que afectan o dañan, están presentes durante la evapotranspiración. Una de estas es la radiación solar, ya que cuando está el sol, pues el agua suele evaporarse de una forma más rápida y para el diseño de un sistema de riego se tienen que tomar en cuenta esos factores. De otra forma podemos tomar en cuenta la radiación por meses, o sea, ya que no es lo mismo para verano que hay más calor que para invierno donde hay mucho frío. No es lo mismo tomar en cuenta la cantidad de agua o evaporación que va a haber en esas épocas. Por eso tienen que tomar en cuenta la radiación solar y no solo en meses, sino también en el día, ya que en la mañana el sol no es tan fuerte como lo sería el mediodía, ni en las noches o tarde noche donde el sol pues casi no se siente. Por lo tanto, el riego que se le da a estas plantas pues es de volúmenes de agua diferentes para cada una de estas, pues ya que la evaporación que las plantas van a tener pues va a variar por este. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta para la evapotranspiración es el viento, ya que el viento ayuda a que el agua se evapore de una forma más rápida, ya que no es lo mismo que dejemos el agua ahí a que le pongamos un poco de viento. Un ejemplo sería con una toalla húmeda o una toalla mojada, la cual se seca de manera más rápida cuando le pegue el viento que cuando no. O sea, si tú dejas una toalla mojada al sol, va a tardar un rato en secarse, pero sería más rápido si le pega el aire. Eh, Podemos tomar en cuenta otro factor que vendría siendo la temperatura. La temperatura ambiente que hay en diferentes zonas, por ejemplo, aquí en Cancún o en ciertas partes de México donde la temperatura es bastante alta todo el tiempo, en en todo el año, por así decirlo, pues el calor afecta también y evapora el agua de una forma más rápida, por lo tanto el riego tiene que ser un poco mayor. En temperatura del aire o pues sí, la temperatura del aire o la corriente del aire, en qué temperatura se encuentra, ya que si es un aire seco, pues va a evaporar el agua de una forma más rápida porque pues absorbe humedad ese aire. A diferencia de cuando es un aire fresco, un aire húmedo, que ayuda a más bien pues a nutrir de agua a las plantas. Y pues de esta forma pues el aire afecta también en la evapotranspiración de las plantas. Y pues así tenemos cuatro factores que afectan la evapotranspiración, que son la radiación solar, el viento, la temperatura ya sea por meses, verano, invierno, y la temperatura del aire o cómo corre el aire en esta zona, ¿no? Ya sea frío, ya sea caliente, estos factores siempre van a afectar la evapotranspiración de las plantas y se tienen que tomar en cuenta para el diseño de un sistema de riego y que pues sea el más óptimo para la mayor demanda de agua. Este de, para un diseño de un sistema de riego se tiene que tomar en cuenta la demanda de agua, pero
se toma en cuenta que la demanda de agua es diferente para cada tipo de cultivo, ya que no es lo mismo el consumo de agua para un cultivo de papa que para un cultivo de elotes, que para un cultivo de trigo, que para un cultivo de vegetales, etcétera, etcétera. Entonces, se toma en cuenta un cálculo o una ecuación para la demanda de agua para cada tipo de cultivos. Para la ecuación de la demanda de cultivo o el agua de cultivo, se toman en cuenta pues dos variables y estas variables vendrían siendo la evapotranspiración de cultivo y evapotranspiración de referencia y coeficiente de cultivo. Para tomar en cuenta este cálculo, la demanda se expresa por milímetro diario, que vendría siendo o un punto de referencia para ustedes vendría siendo 20 milímetros por día sería demasiado. Lo común son 13 milímetros por día, de 13, 14 o hasta 15 milímetros por día. eh, Sería algo adecuado o algo entre los parámetros, pues bien. En meses calurosos la tasa de milímetros por día vendrán siendo de 7 u 8 milímetros por día. Pero esto ya es en meses donde la temperatura es muy alta y el consumo de agua por cultivos es mayor por la evaporación y la transpiración de esta misma. La evapotranspiración de referencia, que es eh, la primer variable o el primer coeficiente para esta ecuación, vendría siendo el consumo o la pérdida de las variables de transpiración y evaporación, que contempla o toma en cuenta los tres factores que afectan la evapotranspiración que antes ya había mencionado, que es la radiación del sol, el viento, la temperatura ambiente y la humedad relativa, que vendría siendo la temperatura del viento o del aire en esta zona. La evapotranspiración de referencia se obtiene de estos datos de una bandeja de evaporación o una estación de meteorológica, ya sea que tú mismo hagas la medición en el área en la que tú estás o puedes buscarla en alguna página. Sin embargo, para el diseño de esta está regulado, se utiliza una cartografía donde se ven las secciones de evapotranspiración por secciones o regiones. En México podríamos buscar estas secciones de evapotranspiración o estas cartografía donde te muestre la evapotranspiración en estas zonas en la página de la Conagua, donde ahí podemos encontrar ya sea por meses o hasta por años las la evapotranspiración que existe pues en las distintas zonas de México. De esta forma podemos nosotros hacer una estadística de, de cómo el agua funciona o se evapora en las distintas estaciones del año o en los meses del año. Necesitamos un mínimo de 10 años para poder de nosotros hacer una estadística bien concisa o buena para poder hacer el diseño de riego para nuestros cultivos, O bien también podemos usar, como yo ya mencionaba, los métodos por nosotros mismos, que vendría siendo la bandeja de evaporación, las cuales deben estar colocadas de una manera estándar y para este debe ser usado un cálculo diferente, ya que estas bandejas se ponen en situ o en el lugar en donde tú vayas a poner tu cultivo y se calculan la evapotranspiración o la evaporación que existe en esa zona. Otro de los métodos sería la estación meteorológica. Estas suelen siempre ponerse lejos de los cultivos y pues muchas personas no toman en cuenta las cosas. Pero si se pone
o la estación de meteorológica se encuentra a una distancia muy larga del cultivo, se debe tomar en cuenta que la estación debe cumplir con los parámetros en los que se encuentra el cultivo para que las estadísticas de evapotranspiración que nos arroje la estación sean iguales para el cultivo. Estos parámetros que debe cumplir o condiciones serían el viento, la temperatura y la zona en sí. Otro de los métodos para calcular la evapotranspiración vendrían siendo los atmómetros, que por cierto son más cómodos, pues ocupan menos agua y son más pequeños. De esta manera podemos nosotros obtener la evapotranspiración de las áreas, pero siendo más óptimo para un estudio, es mejor ir a la página de la Conagua donde podemos obtener esa información desde hace años y por zonas, pero eso ya sería cuestión pues, de cada quien. Pasamos con el siguiente coeficiente, el siguiente parámetro o la siguiente variable de la ecuación, que vendría siendo el coeficiente de cultivo, que este consiste en cuántas hojas transpiran en una planta. Para cada planta se tienen diferentes cantidades de hoja y también se toman en cuenta el crecimiento de esta planta, por así decir, que no puede, que puede o sea, variar entre la cantidad de agua que ésta consuma, ya que no es igual regar una planta que está brotando a una que está dando fruto, ya que el consumo de agua o la absorción de esta planta y la transpiración de esta misma va a ser diferente. El cálculo de coeficiente de cultivo toma en cuenta la cantidad de hojas que tiene cada planta. Por lo tanto, no es lo mismo tener una planta de maíz que cuenta con 30 hojas que con una de sandía que cuenta con 10, 15 hojas. Entonces, el coeficiente de cultivo toma en cuenta la cantidad de hojas que se tiene en esa planta, ya que la transpiración del vegetal o de las plantas es por medio de las hojas. Te preguntarán dónde podemos nosotros obtener todos estos coeficientes. Lo podemos obtener en una guía llamada FAO número 56. Esta guía es como un manual en la cual nos vienen todos los coeficientes de las plantas y los coeficientes de cultivo. Y la medición de la evaporación. Dentro del intercambio entre atmósfera y océanos, continentes, ríos y lagos, la evaporación es el mecanismo por el cual el agua regresa a la atmósfera y de esta forma pasa a precipitar y así el ciclo hidrológico. En hidrología, la evaporación es de las variables hidrológicas más importantes al momento de establecer un balance hídrico de determinada cuenca hidrológica o parte de esta. En este caso se debe distinguir entre la evaporación, desde distinguir entre la evaporación de la superficie y la evaporación del suelo. La evaporación de agua es importante e indispensable en la vida, ya que es el vapor de agua el que se condensa, se transforma en nubes y vuelve a transformarse en lluvia, en neblina, rocíos, etcétera, etcétera, lo que vendrían siendo las precipitaciones. Los dos factores que influyen en la evaporación desde la superficie libre del agua son el suministro de energía que provee el calor de vaporización, siendo principalmente la radiación solar y otros cuantos factores, que vendría siendo la radiación solar, que ya se había mencionado en lo que vendría siendo la evapotranspiración, la temperatura del aire, que también se había mencionado en la evapotranspiración, que son factores que influyen a la evaporación del agua, y humedad atmosférica, el viento, el tamaño de la masa del agua, o sea, el volumen de agua, ya sea un río, una cuenca hidrológica, un lago o el océano en sí mismo. Y la salinidad del agua.
Esta disminuye la evaporación, fenómeno que solo es apreciable en el mar. Medida de evaporación. La medida de evaporación de una superficie de agua constituye a base de unos tanques o bandejas de evaporación que tratan de reflejar la medida de lo posible las características de incierta térmica, humedad, viento, etcétera, de la zona que se quiere medir. Existen varios tipos de mediciones, todos ellos una superficie de órdenes de 1 a 2 y que se sitúan llenos de agua en la zona a medir. Todos ellos deben disponer de un pluviómetro, ya que la evaporización neta debe excluir al aporte de agua por precipitación. La evaporización se mide como volumen de déficit en el tanque, por lo que debe disponer de una medida precisa para el nivel de agua dentro del tanque. Como ya se mencionaba, para cada tipo de sección existen diferentes tipos de métodos de cálculo o medición para la evaporación. En la superficie tienen el problema de recibir mayor radiación térmica por las paredes, así como de tener mucha inercia térmica y de perturbar el régimen del viento en su entorno. Eso es la medición en superficie. Enterrado, o sea, cuando entierran la muestra para medir la evaporación. No tienen los problemas anteriores como en el de la superficie, pero por otra parte esta es más fácil que se introduzcan o sea, se introduzcan cuerpos extraños en la muestra y existan pérdidas de evaporación. Flotantes. Se ha intentado utilizar los embalses, pero presentan graves dificultades de medida, así como problemas con el oleaje. Todos, todos los tipos deben ser protegidos de los animales, aves, por medio de mallas, ya que acuden a ellos a beber. Las medidas en un tanque son mayores que o sea, las medidas que nos da como resultado suelen ser mayores a las reales, por lo tanto, se modifican esas medidas. Y el coeficiente del tanque pues se varía y ya no es el adecuado o el real. Para el cálculo de evaporación tenemos el método de balance enérgico, determinando la evaporación por unidad de superficie y segundo. En la función de radiación de la neta que entra de la densidad del agua y del calor latente del vapor. La ecuación es E igual a Rn entre LB por FW y la unidad de medida es milímetros por día. Otro de los métodos es el método de Mayer. Está formulado, ha sido muy utilizada y considerada en acción del viento. La fórmula es unidades de medida milímetros por día, es igual a C por P menos P por 1 más B entre 16, donde C es un coeficiente de entre 0.36 para masas grandes de agua y 0.50 para charcas o pantanos. PA es la presión del agua del vapor en milímetros de Hg. P es la presión de vapor del aire en milímetros de Hg. Y B es la velocidad del viento en kilómetros por hora a una altura de 7,64 metros de la superficie del agua. O sea que del nivel del agua para arriba tienen que ser 7,6 metros para tomar en cuenta los kilómetros por hora para utilizarlo como la variable de esta ecuación. Existe el método de aerodinámico completo. Es una forma de cálculo, tiene en cuenta el viento, pero no la altura de evaporación. Se mide en milímetros por día. Esta ecuación es E igual a B por PA menos P es igual a 0,102 por B entre L por Z entre Z0 por 2, donde B es el coeficiente de transporte de vapor, Z y Z0 es la altura de rugosidad en las superficies naturales, P es la presión del agua, como ya se había mencionado, y P es la presión del vapor del aire en milímetros por Hg. B es la velocidad del viento y Z es la altura variable de las superficies naturales. Este método es bueno, pero a veces los resultados son excesivos debido a que intervienen muchas variables. Está el método combinado aerodinámico y de balance de energía. Luego tenemos los tanques de evaporación.
Tienen como principio común la medida del agua en pérdidas por evaporación en un depósito regulares de dimensiones. Los distintos métodos se diferencian entre sí en tamaño, forma y ubicación en el terreno. Están concebidos para medir la evaporación en embalses o en grandes lagos y en general se sitúan próximos a ellos. Generalmente con ellos se obtienen medidas superiores a la evaporación real, por lo que precisan de correctores que dependan del modelo. Un tanque debe instalarse en una estación al lado de un anómetro de recorrido y pluviómetro, y dentro del tanque un termómetro de extremas. El tanque de evaporación es un recipiente circular con chapa galvanizada o de acero inoxidable colocado sobre una tarima de madera que tenga aberturas para una buena ventilación. Le acompañan como accesorios principales el sistema medidor compuesto de un pozo tranquilizante y un tornillo por un gancho, enroscado en una armadura y apoyado sobre el pozo tranquilamente. Su diámetro es de 1.20 y su altura es de 25 centímetros. Una vez elegida la ubicación del tanque, se coloca en su interior el pozo tranquilizador y se le llena de agua limpia hasta el nivel que lleva marcado el tanque, a 5 centímetros y 7,5 centímetros del borde superior. En la superficie del agua se coloca un termómetro de extremas provisto de un flotador para que no se hunda, pero de tal modo que haya al menos 1 centímetro de agua entre el termómetro y el nivel del agua y el pluviómetro. Se instalará al lado del tanque a 1,5 metros del suelo, pero siempre que esté a menos de unos 2 metros de distancia del tanque. El anómetro de recorrido se coloca en una esquina de la tarima con sus cazonetas a 60 centímetros del suelo. Para realizar las lecturas de evaporación se deben seguir este orden: nivel de agua en el tanque, precipitado en el pluviómetro, recorrido del viento, temperatura máxima y mínima. Las lecturas se hacen una vez cada 24 horas y siempre en la misma hora del día, por lo general a las 6 de la tarde. Nivel del agua en el tanque: la superficie de agua debe quedar en lo posible entre las marcas que llevan por su interior al aparato, entre 5 y 7,5 centímetros del borde superior, por lo que después de cada observación se debe rellenar cuando el agua quede próxima a la marca inferior y aliviar cuando se sobrepase la marca superior, anotando estas incidencias en la hoja de observaciones. El mantenimiento del tanque debe comprobarse periódicamente, por lo menos una vez cada 15 días, cuidando de que el agua permanezca limpia y no se forme verdín en las paredes o en el fondo del mismo, retirando con cuidado hojas o cualquier otro objeto extraño para que no se provoquen pérdidas involuntarias de agua. Para finalizar, podría hablar un poco más del balance hídrico. El balance hídrico es un método para la contabilización del flujo entrante y saliente del agua dentro del área. Se basa en la ley de la conservación de la materia. Para que lo entiendan, el balance hídrico es cuando el agua se evapora o sale por cuencas o por ríos y lagos. Esta misma regresa a su mismo estado natural para mantener un balance entre entrada y salida de las cuencas hidrológicas, para que ésta pues no se seque ni se pierda, ¿no? Este balance está entre entradas es igual a salidas más variación en el almacenamiento. Es un método práctico para describir cuantitativamente el régimen de humedad. Los datos necesariamente para realizar un balance hídrico son los siguientes: la oferta, que vendría siendo la precipitación; la demanda, que es evapotranspiración potencial; la capacidad de almacenamiento del suelo o de la cuenca. Cuando realizamos los cálculos, necesariamente podemos determinar la evapotranspiración real, el déficit y el exceso de este. Mediante el balance es posible identificar los periodos en que hay disponibilidad de agua para el crecimiento de los cultivos, los periodos en que existen deficiencias y excedentes de agua en el suelo, los periodos en los que se recarga y en aquellos en los que se usa en el suelo. El balance hídrico clásico o simplificado considera: la precipitación es 100% útil, la precipitación es la única entrada de balance, la demanda en la evapotranspiración, el almacenamiento máximo del suelo, que es de 100 milímetros, el agua almacenada está totalmente e igual disponible para el mes siguiente sin importar el monto de almacenamiento,
El balance hídrico es una herramienta versátil que puede utilizarse a diferentes escalas temporales y espaciales, dependiendo del caso que realicen las modificaciones necesarias de los supuestos clásicos. Y eso sería todo por mi parte, para la unidad 4 de hidrología superficial. Hablando de los temas de evapotranspiración, evaporación y sus métodos de medición de la evaporación, siguiendo algunos cálculos y algunos métodos como son los tanques de evaporación y también los ya mencionados en la evapotranspiración, las estaciones meteorológicas para el medición de la evaporación del agua en pues en las áreas. Eso sería todo por mi parte y hasta luego. Comenzaré ahora hablando por la evaporación y la medición de la evaporación. Dentro del intercambio entre atmósfera y océanos, continentes, ríos y lagos, la evaporación es el mecanismo por el cual el agua regresa a la atmósfera y y de esta forma pasa a precipitar y así el ciclo hidrológico. En hidrología la evaporación es de las variables hidrológicas más importantes al momento de establecer un balance hídrico de determinada cuenca hidrológica o parte de esta. En este caso se debe distinguir entre la evaporación, desde distinguir entre la evaporación de la superficie y la evaporación del suelo. La evaporación de agua es importante e indispensable en la vida, ya que es el vapor de agua el que se condensa, se transforma en nubes y vuelve a transformarse en lluvia, en neblina, rocíos, etcétera, etcétera, lo que vendrían siendo las precipitaciones. Los dos factores que influyen en la evaporación desde la superficie libre del agua son el suministro de energía que provee el calor de vaporización, siendo principalmente la radiación solar y otros cuantos factores, que vendría siendo la radiación solar, que ya se había mencionado en lo que vendría siendo la evapotranspiración, la temperatura del aire, que también se había mencionado en la evapotranspiración, que son factores que influyen a la evaporación del agua, y humedad atmosférica, el viento, el tamaño de la masa del agua, o sea, el volumen de agua, ya sea un río, una cuenca hidrológica, un lago o el océano en sí mismo. Y la salinidad del agua. Esta disminuye la evaporación, fenómeno que solo es apreciable en el mar. Medida de evaporación. La medida de evaporación de una superficie de agua constituye a base de unos tanques o bandejas de evaporación que tratan de reflejar la medida de lo posible las características de incierta térmica, humedad, viento, etcétera, de la zona que se quiere medir. Existen varios tipos de mediciones, todos ellos una superficie de órdenes de 1 a 2 y que se sitúan llenos de agua en la zona a medir. Todos ellos deben disponer de un pluviómetro, ya que la evaporización neta debe excluir al aporte de agua por precipitación. La evaporización se mide como volumen de déficit en el tanque, por lo que debe disponer de una medida precisa para el nivel de agua dentro del tanque. Comenzaré ahora hablando por la evaporación y la medición de la evaporación. Dentro del intercambio entre atmósfera y océanos, continentes, ríos y lagos, la evaporación es el mecanismo por el cual el agua regresa a la atmósfera y y de esta forma pasa a precipitar y así el ciclo hidrológico. En hidrología la evaporación es de las variables hidrológicas más importantes al momento de establecer un balance hídrico de determinada cuenca hidrológica o parte de esta. En este caso se debe distinguir entre la evaporación, desde distinguir entre la evaporación de la superficie y la evaporación del suelo. La evaporación de agua es importante e indispensable en la vida, ya que es el vapor de agua el que se condensa, se transforma en nubes y vuelve a transformarse en lluvia, en neblina, rocíos, etcétera, etcétera, lo que vendrían siendo las precipitaciones. Los dos factores que influyen en la evaporación desde la superficie libre del agua son el suministro de energía que provee el calor de vaporización,
siendo principalmente la radiación solar y otros cuantos factores, que vendría siendo la radiación solar, que ya se había mencionado en lo que vendría siendo la evapotranspiración, la temperatura del aire, que también se había mencionado en la evapotranspiración, que son factores que influyen a la evaporación del agua, y humedad atmosférica, el viento, el tamaño de la masa del agua, o sea, el volumen de agua, ya sea un río, una cuenca hidrológica, un lago o el océano en sí mismo. Y la salinidad del agua. Esta disminuye la evaporación, fenómeno que solo es apreciable en el mar. Medida de evaporación. La medida de evaporación de una superficie de agua constituye a base de unos tanques o bandejas de evaporación que tratan de reflejar la medida de lo posible las características de incierta térmica, humedad, viento, etcétera, de la zona que se quiere medir. Existen varios tipos de mediciones, todos ellos una superficie de órdenes de 1 a 2 y que se sitúan llenos de agua en la zona a medir. Todos ellos deben disponer de un pluviómetro, ya que la evaporización neta debe excluir al aporte de agua por precipitación. La evaporización se mide como volumen de déficit en el tanque, por lo que debe disponer de una medida precisa para el nivel de agua dentro del tanque.